Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. CEU Superíndice 3 Moestu N. Espero que es tu copyright N listos para un viaje lleno de sorpresas y talento, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esos actores y actrices turcos que nos dejaron boquiabiertos interpretando no uno, sino dos personajes en la misma novela. Doble dosis de talento, doble impacto y doble diversión Superíndice 3N. Prepúrense para recordar, o descubrir, esas actuaciones magistrales que nos hicieron cuestionar si lo que vamos viendo era real o magia televisiva. Vamos a explorar la versatilidad, el carisma y la dedicación Superíndice 3N de estos 10 artistas que se atrevieron a desafiar los límites y nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este festún de talento, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus telenovelas turcas favoritas, noticias, chismes, resúmenes, curiosidades y mucho SASU que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta gran comunidad de fans. Ahora vamos a empezar. Nuestro primer ejemplo y para abrir boca con un clásico, nos lleva a Aikmemnu. Aunque no estrictamente dos roles distintos en la trama principal, Beren Saat, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, Cruz Superíndice 3 tal impacto con su interpretación Superíndice 3N de Biterci Yahil que para muchos, la dualidad inherente al personaje la hace sentir como dos personas distintas. Vemos a la joven inocente casi infantil, obligada a madurar a pasos agigantados por las circunstancias, transformándose en una mujer seductora, manipuladora y consumida por la pasión Superíndice 3N. La metamorfosis de Biter es tan radical, tanto en su apariencia como en su personalidad, que a menudo sentimos que estamos viendo dos personajes diferentes encarnados por la misma actriz. La fragilidad inicial contrasta brutalmente con la frialdad final, haciendo de la actuación Superíndice 3N de Beren Saat un autocopyright tour de force. Seguimos con Diriliay, Ertuğrul. En esta serie de con diéresis copyright poca, varios actores interpretaron a distintos personajes a lo largo de sus diferentes temporadas, pero uno de los casos interesantes es el de. Bueno, este es un poco tramposo. Aunque no interpreta a dos roles al mismo tiempo, el impacto del personaje principal, Ertuğrul Gazi, interpretado magistralmente por Engin Altan Ziatan, es tan grande que su evolución Superíndice 3N a lo largo de las temporadas casi se siente como ver a dos personajes distintos. El joven guerrero inexperto del principio se transforma en un líder sabio y estratega, un hombre marcado por la guerra y las copyright ridas, pero también copyright N lleno de una fe inquebrantable. La barba crece, las arrugas se profundizan, la mirada se endurece, y con cada cambio físico, Engin Altan Ziatan nos entrega una nueva faceta de Ertuğrul, consolidándose como uno de los grandes actores de Turquía. Ahora vamos con un ejemplo donde la dualidad es literal. En la serie Batam Sensin, donde cuenta la historia de amor en tiempos de guerra, tenemos a Ali Tergenu Párrafo. No juega dos roles completamente diferentes, pero la complejidad moral de su personaje, Cevdet, un oficial del Eju Copyright Cito otomano que se infiltra en el Eju Copyright Cito griego, lo convierte en una especie de camaleón Superíndice 3N emocional. Vemos a Cevdet como un patriota turco devoto, pero también Copyright N como un oficial griego respetado por sus compañeros. Debe mantener dos identidades, dos lealtades, dos vidas separadas, lo que exige una actuación Superíndice 3N sutil y matizada por parte de Ali Tergenu Párrafo. La tensión Superíndice 3N constante entre sus deberes y su corazón Superíndice 3N es palpable, y el actor logra transmitir esa lucha interna con una maestría impresionante. Cambiando de registro en la comedia romántica Erkenci, aunque no hay personajes gemelos ni identidades secretas, Demet Özdemir, con su interpretación Superíndice 3N de Sanem, nos regala momentos de pura diversión Superíndice 3N. Sanem, una joven más menos adora y un tanto ingenua, se transforma en una mujer decidida y ambiciosa cuando se enfrenta al mundo laboral. La evolución Superíndice 3N del personaje es gradual, pero notable, y Demet Özdemir logra equilibrar a la perfección Superíndice 3N la torpeza inicial de Sanem con su creciente confianza en sí misma. Vemos a la joven alocada y despistada convertirse en una escritora talentosa y una mujer enamorada, un cambio que Demet Özdemir transmite con encanto y naturalidad. Saltamos ahora a Kukur, una serie de acción Superíndice 3N y drama familiar ambientada en un barrio marginal de Estambul. Aras Bulut y Grado Sinemli en el papel de Yamak Koval, nos muestra dos caras muy diferentes del mismo personaje.
Primero vemos a Yamak como un joven rebelde y despreocupado, alejado de su familia y de los negocios turbios de su clan. Luego lo vemos regresar a Kukur, obligado a asumir el liderazgo y a convertirse en un hombre duro y despiadado para proteger a su familia y a su barrio. La transformación superíndice 3N de Yamak es radical, y Aras Bulut y Grado Sinemli logra convencer al público de ambas facetas del personaje. Su mirada se vuelve mu-s intensa, su voz mu-s grave, sus acciones mu-s calculadas. La dualidad de Yamak es el corazu superíndice 3N de la serie, y Aras Bulut y Grado Sinemli la interpreta con una intensidad y una pasión superíndice 3N que nos mantienen enganchados desde el primer episodio. En Y Grados Cerde Ayatayu Lusoy interpreta a Sarp Ilmaz, un policua infiltrado en la mafia. Al igual que con Cebdet en Batam Sensin, Sarp vive una doble vida, constantemente al borde del peligro. Debe mantener la fachada de criminal para ganarse la confianza de los mafiosos, pero al mismo tiempo debe permanecer fiel a sus principios y a su misión superíndice 3N. Ayatayu Lusoy logra transmitir la angustia y la tensión superíndice 3N de Sarp con una intensidad palpable. Vemos su lucha interna, su miedo a ser descubierto, su deseo de justicia. La dualidad de Sarp es su mayor fortaleza y su mayor debilidad, y Ayatayu Lusoy la explora con una sensibilidad y una profundidad que nos hacen conectar con el personaje a un nivel emocional profundo. Ahora un ejemplo menos dramático pero igualmente interesante. En Kiral Kaik, el Zinsangu interpreta a Defne Topal, una joven camarera que acepta un contrato para enamorar a Omer y Grados Plixi, un exitoso diseu más menos ador de zapatos. Defne debe interpretar un papel para convencer a Omer de que es la mujer de sus sueños más menos os, pero al mismo tiempo debe lidiar con sus propios sentimientos y con las mentiras que la rodean. El Zinsangu logra transmitir la inocencia y la picardua de Defne con un encanto irresistible. Vemos su torpeza al intentar interpretar su papel, su confusión superíndice 3N al enamorarse de verdad de Omer, su lucha por mantener la mentira a flote. La dualidad de Defne es CU superíndice 3 mica y conmovedora a la vez, y el Zinsangu la interpreta con una naturalidad que nos hace reír y llorar con ella. Cambiando completamente de GEU Copyright Nero, en Muteayem YZYL, si bien muchos actores realizaron interpretaciones memorables, la evolución superíndice 3N del personaje de Hurrem Sultan, interpretada primero por Mary Muzerli y luego por Baideperupar Rafoin, es notable. Aunque la razón superíndice 3N del cambio de actriz fue ajena a la trama, la transición superíndice 3N marcó superíndice 3 una bifurcación superíndice 3N en la percepción superíndice 3N del personaje. La Hurrem de Uzerli era vibrante, juvenil y llena de astucia. La de Perupar Rafoin, en cambio, era mu-s madura, serena y calculadora. Ambas actrices lograron capturar la esencia de Hurrem, pero la interpretaron de manera diferente, mostrando las distintas etapas de su vida y de su reinado. La dualidad de Hurrem como una mujer poderosa y una madre protectora, fue explorada con profundidad por ambas actrices, dejando una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Regresando a ejemplos mu-s convencionales de doble rol, tenemos Paramparka. En esta serie Alina Voz interpreta a Azal Gulpnar, una joven que descubre que fue cambiada al nacer. Si bien no interpreta dos personajes distintos desde el principio, la trama se centra en la dicotomía entre su vida actual y la vida que podría haber tenido si no hubiera sido cambiada al nacer. Vemos a Azal luchando por encontrar su lugar en el mundo, debatió copyright-dándose entre su familia adoptiva y su familia biolu superíndice 3 jica. Alina Voz logra transmitir la confusión superíndice 3N y el dolor de Azal con una sensibilidad conmovedora. La dualidad de Azal es su mayor desafío, y Alina Voz la interpreta con una autenticidad que nos hace empatizar con su personaje. Y finalmente, para cerrar este recorrido por el talento turco, tenemos Medcezir. Aunque Serini Sarkaya interpreta principalmente a Mira Beylice, el personaje sufre una transformación superíndice 3N significativa a lo largo de la serie. Al principio Mira es una chica rica y consentida, pero a medida que avanza la historia, se enfrenta a problemas graves que la obligan a madurar y a cambiar su perspectiva de la vida. Serini Sarkaya logra transmitir la evolución superíndice 3N de Mira con una sutileza admirable. Vemos su vulnerabilidad, su fuerza, su capacidad de amar. La dualidad de Mira como una chica rica y una mujer fuerte e independiente, es un ejemplo de la complejidad de los personajes femeninos en las telenovelas turcas, y Serini Sarkaya la interpreta con una elegancia y un carisma que la convierten en una de las actrices mu-s queridas de Turquía. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las actuaciones dobles en las telenovelas turcas.
Espero que hayan disfrutado recordando o descubriendo estos ejemplos de talento y versatilidad. Hemos visto CEU Superíndice 3 Mo. Estos 10 actores y actrices turcos lograron interpretar no uno, sino dos personajes en la misma novela, dejándonos boquiabiertos con su capacidad de transformar CEU Superíndice 3N y su entrega a sus roles. Desde la dualidad moral de Cevdet en Batam Sensin, hasta la metamorfosis de Biter en Aikmemnu, pasando por la evolución Superíndice 3N de Yamak en Kukur, hemos visto ejemplos de actuaciones magistrales que nos han hecho reír, llorar y reflexionar. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad de fans de las telenovelas turcas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora los invito a que me dejen en los comentarios CUL de estas actuaciones les pareció Superíndice 3Mu, es impresionante y si recuerdan algún otro ejemplo de actores y actrices que hayan interpretado dos personajes en la misma telenovela. Me encantará leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 telenoveleros.